Eran las 6:15 de la mañana de un martes cualquiera, y había un hombre completamente desnudo en mi cocina. Sí. Completamente desnudo. Ni calcetines llevaba. Me quedé paralizada al entrar, con la taza de café aún en la mano, medio dormida y con la mente todavía intentando aceptar lo que estaba viendo. Él estaba de espaldas, agachado frente al frigorífico abierto, buscando algo que evidentemente no encontraba. Un tatuaje tribal en la cadera derecha, espalda algo musculada pero con marcas de sábanas aún en la piel. Tardé 3 segundos en reaccionar. ¿Pero qué cojones? Solté, con voz ronca de sueño. El tipo se dio la vuelta como si nada, sin taparse ni disculparse, y sonrió como si me conociera de toda la vida. Perdona, pensé que te habías ido ya, me dijo, como si yo fuera la extraña. Me tembló la mano y derramé un poco de café en el suelo. Retrocedí 2 pasos, sin dejar de mirarlo. Él se acercó a la encimera, sacó un plátano del frutero, lo peló, y se lo llevó a la boca como si estuviera en su casa. Entonces, y solo entonces, escuché pasos en la escalera. Mi marido bajaba. Luis, ¿me puedes explicar qué coño está pasando aquí? Le solté sin filtro, mirando alternativamente al hombre desnudo y a él, que aún tenía cara de sueño. Luis parpadeó al verme, miró al hombre y dijo, sin levantar la voz. Marta, cálmate. Es amigo mío. Se quedó a dormir. No te lo mencioné anoche porque llegaste tarde y ya estabas dormida. Un silencio enorme llenó la cocina. Como si se hubiera abierto un agujero negro. ¿Y por qué está desnudo en mi cocina? Espeté. Pensé que no había nadie más, añadió el otro tipo, encogiéndose de hombros. Luis no pareció sorprendido. Ni molesto. Solo, molesto por mi tono. Como si yo fuera la que estaba rompiendo la armonía de la mañana. Como si no tuviera derecho a estar furiosa. Yo no dije nada más. Me giré, subí las escaleras, entré al baño, cerré la puerta con seguro y vomité. No era por el desnudo. Era por la certeza absoluta de que ese hombre había dormido con mi marido. En nuestra cama. Bajo nuestro techo. Yo no soy tonta. Trabajo con gente. Veo cómo se miran, cómo se tocan sin tocarse. Esa complicidad entre 2 personas que han compartido más que palabras. Mi intuición no falla. Y en ese momento, mi estómago tampoco. Hasta ese día, nunca me había planteado seriamente que Luis pudiera ocultarme algo así. Siempre lo vi como un hombre aburridamente heterosexual, obsesionado con el orden y con sus clases de filosofía en el instituto. Teníamos una vida estructurada, cómoda. Sin pasión, vale, pero sin grietas aparentes. Y de pronto, un tipo desnudo desayunando fruta en mi cocina y mi marido justificándolo como si fuera normal. Después de ducharme, salí del baño, me vestí y bajé otra vez. El hombre ya no estaba. Luis preparaba café como si nada. ¿Cómo se llama tu amigo? Pregunté, cruzándome de brazos en la puerta. Carlos. Es compañero del grupo de lectura, respondió sin mirarme. ¿Desde cuándo los compañeros de lectura duermen desnudos en la casa de otros? Marta. No me Marta nada. Quiero una explicación real. Luis suspiró, como si yo le estuviera exigiendo algo injusto. No hay nada que explicar. Anoche bebimos vino, charlamos, se quedó. Se puso cómodo. Ya está. No montes una película. Montar una película. Así lo llamaba. Yo, con las tripas hechas nudo, y él tan tranquilo. Como si fuera una exagerada. Como si no hubiera razones para sospechar que acababa de cruzar una línea invisible, una de esas que no se verbalizan pero que se saben. Una línea que, una vez cruzada,
Cambia la forma en que miras a tu pareja, a tu casa, a tu vida. No le dije más. Me fui al trabajo con la mente hecha un torbellino, contestando correos como un autómata, fingiendo una sonrisa en las reuniones. Pero por dentro, algo se había roto. No solo por el hombre en sí, sino porque Luis me había mentido, me había hecho sentir como una intrusa en mi propia casa, y encima pretendía que lo aceptara sin chistar. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con los ojos abiertos, pensando. Y entonces, al día siguiente, hice lo impensable. Respondí a un mensaje de Sergio. Sí, ese Sergio. El fotógrafo de los eventos. El que siempre me lanza miradas cuando cree que nadie ve. El que siempre se queda un poco más después de cada montaje para ayudarme a recoger. El que me hace sentir que todavía soy una mujer que despierta deseo. No hice nada más, solo respondí con un ¿qué tal? Pero en ese momento, supe que algo iba a cambiar. Lo supe porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Luis no sospechó nada al principio. No porque yo fuera especialmente astuta, sino porque él estaba demasiado centrado en sí mismo y en su nuevo estilo de vida, ese que yo fingía no notar. Seguía con sus grupos de lectura, sus nuevos amigos y sus cenas improvisadas que nunca incluían a su esposa. En casa apenas hablábamos. Él llegaba tarde, yo también. Intercambiábamos frases sueltas sobre la cena, el trabajo o la factura del gas. Nadie mencionaba al hombre desnudo en la cocina. Nadie pedía explicaciones. Yo ya no las necesitaba, y él tampoco tenía intención de darlas. Sergio y yo nos escribíamos cada vez más. Primero fueron mensajes sueltos, bromas, comentarios sobre el trabajo, pero poco a poco la cosa cambió de tono. Me pedía fotos, pero no de las que uno se imagina. Me pedía selfies mías después del trabajo, cuando estaba cansada, con el pelo deshecho y el maquillaje corrido. Me decía que así me gustaba más. Que se notaba la verdad. Yo respondía sin pensarlo demasiado. No era una venganza, ni un acto de rebeldía. Era puro instinto. Una respuesta natural a sentirme viva otra vez. Me había pasado tantos años siendo parte de una decoración, cumpliendo una función, que me había olvidado de lo que era sentirme vista. La primera vez que nos vimos fuera del trabajo fue un jueves, después de un evento pequeño en Salamanca. Me ofreció llevarme de vuelta a Madrid en su coche en lugar de tomar el tren. Acepté sin pensar. Nos detuvimos en una gasolinera cerca de Ávila, y allí, mientras él fumaba un cigarro apoyado en el capó del coche, me miró de una forma que no admitía ambigüedades. No dijo nada, simplemente me invitó a acercarme. Lo hice. Nos besamos. Sin apuro, sin rodeos. Después subimos al coche y no paramos en casa hasta el amanecer. El asunto no tardó en volverse regular. Siempre en hoteles de paso, a veces en su estudio, una vez incluso en un Airbnb que alquilamos por unas horas con la excusa de una sesión fotográfica. No hablábamos de nuestras vidas privadas, no hacíamos planes, no nos prometíamos nada. Pero había un entendimiento claro, esto no era un desliz, no era un experimento. Era algo que estaba ocurriendo, y los dos estábamos de acuerdo en seguir. Durante semanas, Luis no dijo nada. Pero yo sabía que algo estaba cambiando en él. No se trataba de celos, ni de rabia. Era otra cosa. Empezó a observarme más, a quedarse en silencio cuando yo hablaba, como si buscara algo detrás de mis palabras. Una noche, mientras yo guardaba la compra, él se quedó parado en la puerta de la cocina mirándome fijamente. No dijo nada. Yo tampoco. Lo dejé estar. Él subió a la habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Al día siguiente, todo volvió a la falsa normalidad.
La noche en que lo descubrió fue la más absurda de todas. Había tenido un evento en Segovia, uno de esos de catering elegante y poca utilidad real. Volví más tarde de lo habitual. Luis ya estaba en casa, sentado en el salón con una copa de vino y el portátil sobre las piernas. Lo saludé con un beso en la mejilla y me fui directa a la ducha. Estaba exhausta, y además, llevaba puesta una lencería que claramente no había comprado para mi marido. No me la quité. Me metí en la ducha con ella, como si pudiera borrarlo todo con agua caliente. Al salir, Luis estaba en el pasillo. Tenía una expresión que no le conocía. Ni enfado, ni tristeza. Frialdad, tal vez. Me ofreció una copa de vino sin hablar. La acepté. Nos sentamos en el sofá como si nada, en silencio. Entonces sacó su móvil, pulsó la pantalla y me mostró algo. Era una foto. No una cualquiera. Era una de las que yo le había mandado a Sergio. Una foto reciente, del día anterior, en la que estaba acostada en una cama de hotel, con una camiseta suya y nada más. Se notaba que estaba en un lugar distinto, por la decoración, por la luz de la ventana. Se notaba que no era nuestra casa. No preguntó nada. Me la mostró, esperó unos segundos y luego me la puso sobre la mesa, boca abajo. Yo no dije una palabra. Ni una excusa. Ni una explicación. Simplemente lo miré. Él tampoco habló. Después de un rato, se levantó, fue a la cocina, abrió una botella de vino nuevo y se sirvió otra copa. Estaba sereno, contenido. Demasiado. Ese tipo de calma que solo se logra cuando ya has aceptado que algo ha muerto. Yo también me levanté. Fui al baño, me miré en el espejo y me sentí extrañamente vacía. No culpable, no asustada. Solo vacía. Cuando volví al salón, Luis ya no estaba. Subí y lo encontré en la habitación, cerrando una maleta. Tenía una expresión de absoluto cansancio. Como si llevara meses esperando a que todo esto pasara y por fin hubiera llegado el momento. No me lo vas a preguntar, le dije, más como afirmación que como reproche. No hace falta, me respondió mientras cerraba la cremallera. ¿Desde cuándo lo sabes? Suficiente tiempo como para no necesitar detalles. Volvió a mirar la maleta como si no supiera qué hacer con ella, como si llevarla fuera a admitir algo que aún no quería asumir. ¿Y ahora qué? Pregunté, sin levantar la voz. Ahora te toca a ti decidir qué quieres hacer con esta casa vacía. ¿Vacía? Sí. Porque aunque yo no me vaya, ya está vacía igual. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó clavada en el sitio. Marta, tú ya no estás aquí desde hace meses. Yo me di cuenta cuando dejaste de mirarme como si te importara si respiraba o no. Lo supe cuando volviste de Segovia con esa sonrisa idiota y el perfume de otro. No necesitaba pruebas. Solo quería que me lo confirmaras. No supe qué decir. Ni siquiera estaba segura de qué parte me dolía más, si su certeza o su indiferencia. Esa noche durmió en el sofá. Yo no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, con el teléfono en la mano, leyendo los últimos mensajes de Sergio. Nada especial. Solo un llegaste bien y un emoji estúpido. Me daban igual. No sentía nada al leerlos. A la mañana siguiente, Luis se levantó antes que yo, como siempre. Se duchó, se vistió y se fue sin decir nada. No dejó nota. No me escribió. No contestó cuando lo llamé al mediodía. Era como si hubiera desaparecido. Y yo, por primera vez en todo ese proceso, sentí miedo. Un miedo real. No a que me dejara. No a estar sola.
sino a que fuera él quien estuviera tomando el control. A que fuera él quien decidiera cómo iba a terminar todo. Ese día supe que la historia no era solo mía. Era de los dos. Y que él no iba a dejar que yo la terminara a mi manera. Luis volvió 2 días después sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando una pasta que se me estaba pegando al fondo de la olla porque no tenía cabeza para nada, cuando escuché la llave entrando en la cerradura con la misma calma con la que lo hacía cada tarde antes de que todo se fuera al desastre. Lo escuché entrar, cerrar la puerta con suavidad y dejar las llaves en la bandeja metálica de la entrada. Yo no me moví. Ni siquiera apagué el fuego. Me quedé quieta, esperando a que apareciera en el marco de la puerta. Primero escuché cómo se sacaba la chaqueta, luego cómo dejaba su mochila en el mueble del salón y finalmente sus pasos lentos hacia la cocina. Cuando entró, parecía otra persona. Tenía la barba crecida, las ojeras marcadas y esa expresión que se les queda a los profesores cuando han tenido una semana terrible pero aún así deben fingir que todo está bajo control. No llevaba su maleta. Eso fue lo primero que noté. Me miró sin hablar. Yo hice lo mismo. El agua de la pasta burbujeaba con un sonido desagradable que rompía el silencio, pero ninguno de los dos se acercó a apagarla. Al final fue él quien habló, con una calma tensa que me puso la piel de gallina. Tenemos que hablar. No respondí inmediatamente. Bajé el fuego, moví la olla y me apoyé en la encimera. No tenía forma de escapar. No podía fingir ocupación. No podía inventar una urgencia. Era el momento que había estado evitando, aunque lo había imaginado decenas de veces. Dime, contesté, intentando que la voz no me temblara. Luis no se sentó. Caminó un poco, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Luego se detuvo justo delante de mí, lo bastante cerca como para que pudiera oler su colonia suave, esa que solía gustarme, esa que ahora solo me recordaba que yo había sido la que rompió algo que él había dado por hecho durante años. Quiero que me lo digas a la cara, dijo sin levantar el tono. Quiero escucharlo de ti y no de una foto perdida en un móvil. Quiero que lo digas con tus palabras. ¿Estás con otro? No dijo me has traicionado, ni cómo has podido, ni por qué hiciste esto. Solo pidió una confirmación clara y directa. Y eso era mucho peor que cualquier insulto o grito que yo esperaba. Inspiré despacio. No tenía sentido mentir. No después de todo lo que había pasado. No después de ver su expresión el día que me enseñó la foto. Sí, contesté, intentando mantener la mirada en la suya. Estoy con otra persona. Lois no se movió, pero apretó la mandíbula. Sus ojos no parpadearon. No gritó. No dio un golpe a la mesa. Nada. Era una calma antinatural. ¿Desde cuándo? Preguntó. Un par de meses. ¿Desde antes de lo de Segovia? Sí. Lois respiró hondo, pero mantuvo la misma postura. Era como si no terminara de creer que estaba escuchando lo que pedía escuchar. Como si lo necesitara para cerrar un círculo que llevaba abierto mucho tiempo. Como si cada palabra mía fuera un golpe silencioso que tenía que recibir entero para poder continuar. Quiero que me lo expliques, dijo, sin moverse ni un centímetro. No quiero excusas, ni adornos, ni frases preparadas. Quiero que me digas por qué lo hiciste. Yo no tenía un discurso. No había reflexionado profundamente sobre las causas. No había hecho un análisis de pareja. Solo había seguido una serie de momentos impulsivos que se transformaron en decisiones conscientes. Y ahora tenía que ponerlo en palabras. Me sentí sola, dije finalmente, no por dramatismo, sino porque era la verdad más simple. Me sentí invisible. Sentí que vivíamos juntos por obligación más que por ganas. Cuando apareció alguien que me miraba de otra manera, no supe parar.
No quise pararlo tampoco. Luis absorbió cada palabra como si las estuviera clasificando mentalmente. No hizo ningún gesto. No negó, no se enfadó. Simplemente escuchaba. ¿Lo quieres?, preguntó después. Me tomó por sorpresa, no porque la pregunta fuera extraña, sino porque no tenía una respuesta clara. No lo sé. Pero aún así te acostaste con él, repetidas veces, y me mentiste cada día durante meses. Sí. ¿Y tienes algo que decir al respecto? Aquí fue cuando perdí la compostura. No lloré, pero la voz me salió más baja. No voy a justificarlo. No está bien lo que hice. Lo sé. Solo puedo decirte que no pensé en las consecuencias, y ahora intento asumirlas. Luis frunció el ceño pero no dijo nada. Caminó unos pasos hacia la ventana, como si necesitara aire, pero la ventana estaba cerrada y él no hizo intención de abrirla. Se quedó mirando hacia afuera, aunque era evidente que no estaba viendo nada, solo intentando sostener una calma que empezaba a resquebrajarse. Después volvió hacia mí, y con un tono más duro, añadió. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? No es que te acostaras con otro. No es que me mintieras. No es que llevaras una doble vida. Es que actuaste como si yo no existiera. Como si tus decisiones no tuvieran efecto en nadie más. Como si esto fuera un juego personal y yo fuera un mueble más de la casa. No fue un juego, repliqué. Lo fue para ti, respondió con una frialdad que nunca antes le había escuchado. ¿Y no te diste cuenta de que estabas jugando con alguien que no sabía que había sido incluido en la partida? Sentí que sus palabras me golpeaban con fuerza. No porque buscara herirme, sino porque eran completamente ciertas. Yo me había comportado como si la vida fuera un túnel donde solo veía mi reflejo. No pensé en él. No pensé en nuestra hija. No pensé en nada más que en lo que yo necesitaba en ese momento. Luis, no sé qué decir, logré articular. Entonces no digas nada. Ya lo dijiste todo antes. Hubo un silencio que ninguno supo romper. Él respiraba con dificultad, y yo sabía que estaba conteniéndose para no derrumbarse o explotar. No quería ser la persona que lo empujara al punto de quiebre, pero ya lo había hecho sin proponérmelo. ¿Quieres separarte?, pregunté finalmente, porque él no daba señales de cuál era su intención. Quiero que seas tú quien lo diga. Yo. Sí, tú. Fuiste tú quien empezó esto, tú quien trajo a otra persona a tu vida y a la mía sin permiso. Quiero que seas tú quien diga en voz alta qué quieres hacer ahora. Me quedé petrificada. Él estaba devolviendo la responsabilidad que yo había evitado asumir desde el primer día. Me estaba obligando a enfrentar la consecuencia real. Y lo hacía con una serenidad que me resultaba insoportable. No quiero perder nuestra vida, confesé con voz baja, aún sabiendo que sonaba contradictorio. Ya la perdiste, respondió sin levantar la voz. Pero dime qué quieres hacer con lo que queda de ella. No supe contestar. Él esperó un tiempo razonable, lo suficiente para que yo pudiera dar una respuesta clara. Como yo no lo hice, tomó aire y sentenció. Muy bien. Mañana tendrás mi decisión. Y créeme, no voy a hacer un teatro, pero tampoco voy a dejar que esto se cierre sin consecuencias. Luego se marchó de la cocina y subió a la habitación. Yo me quedé allí, apoyada en la encimera, sintiendo que mis piernas temblaban. La pasta estaba arruinada, la olla seguía caliente y el silencio se había vuelto insoportable. Antes de dormir, escuché a Luis hablando por teléfono en voz baja, organizando algo que no supe identificar. Y en ese momento entendí que la conversación había sido solo el primer golpe. Su verdadera respuesta aún no había llegado. Luis no dijo una palabra más durante el resto de la noche.
Yo fui a la habitación alrededor de la medianoche con la intención absurda de intentar hablar otra vez, pero él estaba sentado en la cama con su portátil, escribiendo con rapidez y sin levantar la vista. Llevaba auriculares, así que no pude saber si estaba escuchando música, una clase o a alguien por videollamada. Ni siquiera me pidió que saliera, simplemente no reaccionó a mi presencia y eso fue todavía peor que si me hubiera echado a gritos. Me di la vuelta y dormí en el sofá, con un nudo en el estómago que no se deshizo en ningún momento. A la mañana siguiente me desperté sobresaltada porque escuché ruidos en la planta de arriba, pasos, objetos moviéndose, algo parecido a cajas deslizándose sobre el suelo. Cuando subí, Luis había abierto el armario de nuestra hija y estaba vaciando algunas estanterías. Me quedé parada en la puerta sin saber si debía intervenir o quedarme callada. Él me miró directamente, sin pena, sin enfado, pero con una claridad que me dejó helada. «Hoy no vas a trabajar», dijo con esa seguridad que nunca le había escuchado. «¿Perdón?», pregunté sin entender nada. «Te van a recoger en 20 minutos». «Arréglate». «¿Quién me va a recoger?» «Ya lo verás». Lo observé unos segundos, intentando descifrar qué pretendía. No era un hombre impulsivo ni de rabietas. Si estaba organizando algo, era porque llevaba días pensándolo. Ni siquiera paró para justificar lo que hacía. Siguió recogiendo objetos de la habitación de nuestra hija, metiéndolos en una caja con nombres escritos en rotulador que yo no reconocía. Cuando miré más de cerca, entendí que estaba separando cosas para llevarlas a casa de su hermana, probablemente porque la habitación iba a ser usada para otra cosa. No quise preguntar qué. Yo seguía sin moverme cuando él añadió: «Si no te arreglas, vas a causar un problema innecesario. Así que ponte algo cómodo y baja». No había amenaza en su tono, tampoco súplica. Era una instrucción precisa. Bajé las escaleras con un peso insoportable en el pecho, me lavé la cara, me hice una coleta y me puse unos vaqueros y una camiseta básica. Mientras estaba en el baño, escuché el sonido de mensajes llegando al móvil de Luis, uno detrás de otro, como si estuviera coordinando algo con varias personas al mismo tiempo. No podía imaginar qué ni con quién. A los 20 minutos exactos sonó el timbre. Luis bajó antes que yo y abrió la puerta. Desde la escalera escuché una voz femenina muy conocida, la de Ana, mi cuñada. Ella y yo nunca fuimos amigas íntimas, pero teníamos una relación cordial. Era la típica mujer organizada, siempre pendiente de todos, con una paciencia que rayaba en la perfección. Ella me miró con una mezcla rara de compasión y frialdad, como si supiera lo justo y no quisiera saber más. «Marta, coge el bolso», me dijo con un tono que no permitía discusión. Luis no dijo nada más. Solo se hizo a un lado para que pudiéramos salir. Yo busqué alguna señal en su rostro que me permitiera entender que estaba a punto de ocurrir, pero él evitó mirarme. Bajé por el portal detrás de Ana y subimos a su coche. Ella arrancó sin darme tiempo a hacer preguntas. Pasaron varios minutos antes de que abriera la boca. «Sé que es un día difícil», dijo sin apartar los ojos de la carretera, «pero no voy a decirte que lo entiendo porque no es verdad. Solo voy a llevarte a donde él pidió y después me iré». «¿Dónde vamos?», pregunté con un hilo de voz. «Ya lo verás». Otra vez la misma frase. Empecé a sospechar que Luis había repetido esas palabras adrede. Nos alejamos del barrio y terminamos en una cafetería pequeña, una de esas que nadie elige si no es por costumbre o conveniencia. Ana aparcó y me indicó que bajara. Entré, aún confundida, y allí estaba alguien que no esperaba ver, mi madre. No llevaba buena cara, y cuando me vio se levantó con cierta dificultad, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Ana la saludó con un gesto breve y se fue sin despedirse de mí. Me senté frente a mi madre. Ella respiró hondo antes de hablar. «Luis me llamó anoche».
No tuve fuerzas para responder. Me dijo que quería que yo escuchara todo de tu boca. Que no iba a permitir que se crearan versiones deformadas ni historias a medias. Quiere que lo cuentes todo, desde el principio. Me llevé una mano al rostro. Sentí un calor incómodo en las mejillas. No entendía cómo podía haber organizado algo tan humillante sin levantar la voz ni perder los papeles. Mamá, no puedo hablar de esto contigo, susurré. Hoy sí vas a hacerlo, respondió ella. Porque él no va a soportar que tú sigas actuando como si esto fuera una situación que se puede arreglar sin consecuencias. Y porque quiere que entiendas lo que ha significado para él enterarse de esta manera. Pasamos más de una hora hablando, aunque hablar no sea el término exacto. Mi madre preguntaba y yo respondía con la sinceridad más brutal que he tenido en mi vida. Le conté desde el primer beso con Sergio hasta la última noche en el hotel de Segovia. Ella escuchaba con una rigidez que jamás le había visto. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos antes de decir: lo que has hecho no tiene arreglo fácil. Él está destrozado, pero también está furioso de una manera que no quiere mostrarte directamente. No sé qué va a hacer a partir de ahora, pero sí sé que esto que estás viviendo hoy forma parte de lo que él llama devolverte la responsabilidad. Yo sentí un pinchazo en el estómago. No sabía si llamarlo venganza, aunque era evidente que Luis estaba siguiendo un plan. Después de la conversación, mi madre me llevó de vuelta a casa sin añadir nada más. Al llegar, la puerta estaba abierta y Luis estaba en el comedor con varias carpetas, papeles y su portátil. Había documentos impresos repartidos por la mesa. Cuando entré, levantó la vista y señaló una silla. Siéntate. Me senté sin decir una palabra. Él tomó un montón de papeles y lo puso frente a mí. Esto es lo que hice mientras estabas fuera. He preparado una separación preventiva. No es definitiva aún, pero cubre las bases en caso de que decida continuar. He puesto por escrito lo que quiero dividir, cómo y cuándo. También he hablado con un abogado para revisar todo. Yo abrí la boca para hablar, pero él levantó una mano para detenerme. Aún no es todo. También contacté con Sergio. El aire se me atascó en la garganta. Luis continuó con una tranquilidad aterradora. Le escribí desde mi número. Le dije que sabía quién era y qué había hecho. Le dije que si volvía a hablarte, aunque fuera un simple saludo, enviaría a su empresa un informe completo con fechas, horarios, fotografías y mensajes que ya he recopilado. Luis, ¿qué hiciste? Pregunté con un temblor que no pude ocultar. Exactamente lo que necesitaba hacer, respondió él. Y no he terminado. Sacó otro documento. Lo dejó frente a mí. Este es un resumen detallado de tus movimientos durante los últimos 3 meses. Hoteles, peajes, taxis, facturas de comida y entradas en tu correo laboral. Todo respaldado. No voy a destruirte públicamente porque no quiero arrastrar a nuestra hija a ese espectáculo, pero necesitaba que supieras que ya no tengo ninguna duda de nada. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos. Ya no había cariño, ni dolor, ni enfado. Lo que había era una determinación helada. Quería que entendieras, dijo, que no soy un espectador en tu vida. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú decides en qué posición quedo yo. Tú elegiste traicionar. Yo elijo las consecuencias. En ese momento me cayó encima una comprensión que no había tenido hasta entonces. No era solo que Luis quisiera separarse. Era que había decidido enseñarme, paso a paso, cómo se sentía perder el control de tu propia vida en manos de otra persona. No gritó ni insultó ni golpeó nada. Solo tomó el poder que yo creía tener y lo colocó de vuelta en el centro de la mesa, pero bajo sus condiciones. Cuando terminé de leer todo, él añadió: mañana hablaremos de lo último que falta.
Y después decidiré. Esa noche sentí que el aire dentro de la casa era demasiado pesado para respirar. No dormí. Luis sí. O al menos fingió dormir profundamente. Y yo entendí que su venganza no era un estallido, sino un proceso. Y que aún faltaba lo peor. Cuando me desperté, él ya se había duchado, vestido y estaba preparando café como si fuera cualquier mañana de un miércoles normal. Yo lo observé desde la puerta de la cocina sin atreverme a entrar porque había algo en la forma en la que colocaba las tazas que me hizo sentir como si yo fuera una invitada más. Alguien que estaba a punto de ser despedida de su propia vida. No se dio la vuelta. Solo habló mientras servía el café. Hoy vamos a hablar de verdad. No más excusas, no más frases a medias. No quiero silencios, no quiero evasivas. Hoy vamos a decidir cómo se cierra todo esto. Y no vamos a dejarlo para mañana. Me senté frente a él sin tocar la taza. No tenía apetito ni sed. Él, en cambio, bebió tranquilamente, como si tuviera todo bajo control. Después apoyó las manos sobre la mesa y me miró sin rodeos. Quiero que entiendas algo antes de que sigamos. Ayer no te humillé, no te expuse, no usé a nadie para destruirte. Te puse frente a tus propias decisiones. Y lo hice así porque te respeto lo suficiente como para no tratarte como una niña caprichosa. Pero no confundas mi silencio con debilidad. Lo que has hecho no se borra con disculpas ni con arrepentimientos improvisados. Así que antes de empezar, te hago una última pregunta. Hizo una pausa y bajó la voz, pero sin perder firmeza. ¿Quieres seguir aquí? Me tomó varios segundos contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que él la iba a escuchar con una precisión brutal, como quien recibe un diagnóstico definitivo. No lo sé, dije finalmente. No sé si aún hay algo que salvar. No sé si quiero quedarme solo por costumbre o por culpa. Pero tampoco quiero que esto se termine con este nivel de odio entre nosotros. Vivimos juntos muchos años. Fuimos una familia. Algo de eso tiene que importar todavía. Él asintió, pero sin cambiar la expresión. Muy bien. Entonces quiero que hablemos del futuro como adultos. Sin adornos. Yo ya he tomado algunas decisiones. Escúchalas, y luego tú decides si aceptas o si prefieres ir por otro camino. Sacó una carpeta y me la pasó. Era un documento informal, escrito con su letra, donde había dividido nuestras cuentas, los bienes compartidos y los compromisos familiares. Lo leí en silencio y comprendí que había pensado cada detalle. No había dejado ni un cabo suelto. No quiero pelear por el dinero. Nunca me importó competir por eso. Lo que propongo es justo. Nos separamos en lo económico. Cada uno mantiene lo suyo y divide lo compartido. Con nuestra hija, yo quiero seguir viéndola cada semana. No me importa si se queda más contigo o conmigo, siempre y cuando no se vea arrastrada a esto. Asentí. No podía objetar nada. Era justo. Sobre la casa, continuó, tú puedes quedarte aquí por ahora. Yo tengo a dónde ir y no quiero discutir por los muebles. Pero si decides que no vas a reconstruir esto conmigo, quiero que te comprometas a dejarla en 6 meses. Tiempo suficiente para organizarlo todo sin hacer escándalo. Me pareció razonable. Lo anoté mentalmente, todavía sin hablar. Ahora viene lo que de verdad importa, añadió, cerrando la carpeta. No te voy a preguntar si lo amas. No me interesa. Pero no quiero que sigas viéndolo mientras estés aquí. Ni en persona, ni por teléfono, ni por mensaje. Si decides quedarte en esta casa, él desaparece de tu vida. Si no puedes o no quieres, lo entenderé. Pero entonces sabré que esto no tiene solución. Sentí como el aire se me detenía en el pecho.
No era una amenaza, no era una orden. Era un límite claro, dicho sin emociones. Y eso era más difícil de enfrentar que cualquier arrebato de celos. Me estaba poniendo frente a una elección, y lo hacía sin rodeos, sin chantajes, sin promesas. ¿Y tú? Pregunté, por fin. ¿Tú quieres seguir conmigo? Luis se apoyó en el respaldo de la silla y me observó unos segundos. No lo sé. Tengo días en los que quiero que desaparezcas. Y otros en los que me levanto y aún creo que podemos salvar algo. Pero no voy a seguir viviendo en una casa con alguien que mira a otro mientras finge que aún está conmigo. Si te quedas, luchamos los dos. Si no, cada uno sigue por su lado. Pero no voy a cargar con decisiones que no tomé. Eso se acabó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía ni una sola herramienta para negociar. Yo había roto las reglas sin pensarlo y ahora no tenía nada que ofrecer que no sonara vacío o tardío. No había marcha atrás. Solo opciones. Pasamos una hora más revisando temas prácticos. Bancos, papeles, fechas. Todo sin levantar la voz, como dos socios que están cerrando una empresa. No había afecto en la conversación, pero tampoco rencor. Era agotador. Cuando terminamos, me levanté con intención de irme a mi cuarto, pero él me detuvo. Todavía no hemos hablado de lo más importante. Me quedé parada, esperando. Nuestra hija. Respiré hondo. No quería que ella estuviera involucrada, pero sabía que era inevitable. Quiero que lo sepa por los dos. No voy a dejar que se entere por accidente o porque tú decidas contarle tu versión. Lo haremos juntos. Hoy. Hoy. Pregunté, sorprendida. Hoy, confirmó. Ya tiene edad para entenderlo todo. No voy a mentirle. Pero tampoco voy a cargarle mi parte si tú no te haces responsable de la tuya. Pasamos la tarde esperando a que llegara. Cuando entró por la puerta, supe que algo sospechaba. Nos miró a ambos y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Luis fue directo. Necesitamos hablar contigo. Es algo importante. Nos sentamos los tres en el salón. Ella en medio, nosotros a los lados. Yo no sabía por dónde empezar, pero Luis me miró como si me estuviera cediendo el turno. He cometido un error, empecé, sin dar rodeos. Hace unos meses empecé una relación con otra persona. No fue algo correcto. Y no lo hice pensando en las consecuencias. Tu padre lo descubrió hace poco y ahora estamos intentando decidir qué hacer con esto. Ella no lloró. Tampoco gritó. Solo me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Decepción seca, sin dramatismo. Como si algo se hubiera apagado en ese instante. ¿Vais a divorciaros? Preguntó con frialdad. Luis respondió. Estamos considerando todas las opciones. Pero queríamos que supieras la verdad antes de tomar cualquier decisión. Ella asintió, se levantó sin decir nada y se fue a su habitación. Cuando cerró la puerta, Luis se levantó también. Ya está todo dicho. Mañana espero tu respuesta. Y se fue a dormir al cuarto de invitados, dejándome en el salón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no era la que controlaba nada. Al día siguiente me levanté sin haber dormido más de 2 horas, con la boca seca y la cabeza llena de conversaciones repetidas que ya no servían de nada. Bajé a la cocina esperando encontrarme con él, como todas las mañanas anteriores, pero la silla en la que se sentaba estaba vacía y su taza seguía en el escurridor, limpia y colocada al revés, como siempre. Abrí la nevera sin razón, cerré la puerta sin sacar nada y me senté con las manos entrelazadas sobre la mesa. El reloj avanzaba y el silencio se mantenía intacto. A las 9:30 entró en la cocina, con ropa de calle,
la mochila al hombro y cara de no tener ganas de hablar más de lo necesario. Me miró sin rodeos, como si ya supiera cuál iba a ser mi respuesta y solo estuviera esperando que yo lo confirmara para poder seguir con su día. Yo respiré hondo antes de hablar, porque sabía que lo que dijera iba a ser lo último que tendría peso en lo que quedaba de nuestra historia juntos. He tomado una decisión, dije, mirándolo sin buscar compasión. Voy a irme de la casa. Luis no mostró sorpresa. Solo dejó la mochila en el suelo y se apoyó en la encimera, sin cambiar de expresión. ¿Cuándo? En 2 semanas. Ya pedí unos días en el trabajo para poder organizarme. Voy a buscar un piso pequeño por aquí cerca para no complicar el tema con nuestra hija. No quiero que ella sienta que esto es un desastre total. Él asintió lentamente, sin decir nada, y se sentó frente a mí. Estábamos como al principio, como si volviéramos a ser 2 desconocidos intentando negociar una mudanza en vez de cerrar un matrimonio. Tomó aire antes de hablar. No me sorprende tu decisión. Es coherente. Me habría costado más entender que quisieras quedarte aquí como si no hubiera pasado nada. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo lo que has hecho, no voy a poner trabas en nada. No me interesa alargar este proceso ni convertirlo en una batalla. Gracias, respondí, sin emoción. He hablado con un abogado. Me dijo que lo más sensato es hacer una separación de mutuo acuerdo para evitar que esto se convierta en un trámite largo. Te enviaré los documentos la semana que viene. Solo tendrás que firmar. Asentí con la cabeza, consciente de que todo se estaba desarrollando con una frialdad dolorosa, pero también necesaria. Luis no era un hombre de escenas, y eso, en ese momento, era casi una bendición. Lo observé durante unos segundos. Tenía las ojeras más marcadas que nunca, pero no se le veía derrotado. Al contrario, parecía alguien que había tomado el control después de mucho tiempo de dejarse arrastrar por la rutina. Yo, en cambio, sentía que por dentro llevaba un vacío imposible de llenar. Lo de nuestra hija, empecé a decir. Hablaremos con ella el día que te mudes. No antes. No quiero que viva 2 semanas de tensión sabiendo que vas a irte. Cuando sea el momento, se lo explicaremos con claridad. ¿Tú crees que va a entenderlo? No. Pero lo aceptará. Y con el tiempo, lo procesará. No hubo más palabras. Luis se levantó, recogió su mochila, y antes de salir, me lanzó una última mirada, sin rencor, sin afecto, solo una constatación de que el proceso estaba concluido. Luego salió de casa y me dejó allí, en la cocina, sintiendo que todo lo que había construido durante más de una década se había desmoronado en silencio, sin gritos, sin portazos, sin espectáculos. Solo con hechos y decisiones firmes. Durante los días siguientes me dediqué a buscar piso. Conseguí uno a 3 calles de casa, pequeño, viejo, pero funcional. Lo suficiente para empezar sin sentirme completamente desubicada. Avisé en el trabajo, cancelé suscripciones, cambié datos en bancos y documentos. Cada trámite era una confirmación más de que ya no había vuelta atrás. Luis y yo apenas hablábamos. Solo lo necesario. Era como si hubiéramos pactado un cese de hostilidades en un conflicto que ya nadie quería pelear. Nuestra hija seguía en su rutina normal, sin sospechar lo que se venía. Yo la observaba cada noche con una mezcla de culpa y tristeza, sabiendo que muy pronto su mundo iba a cambiar por completo y que nada de lo que yo dijera iba a poder evitarlo. El día de la mudanza, Luis ofreció a ayudarme. No quise aceptarlo, pero insistió. Llegó con un amigo suyo y entre los dos bajaron las cajas sin comentar nada. Nuestra hija estaba en casa de su tía, y eso hizo todo más fácil. Cuando terminamos, me quedé sola en el nuevo piso, rodeada de cajas abiertas, sin cortinas, con olor a pintura vieja y paredes blancas. Me senté en el suelo, sin saber muy bien qué hacer,
y me quedé allí durante horas sin moverme. No tenía hambre, ni sueño, ni energía para deshacer maletas. Solo pensaba en cómo había llegado a ese punto. No me refería solo a la infidelidad. Pensaba en todo el proceso, en cómo habíamos dejado que el desgaste se acumulara, en cómo no supimos cuidarnos, en cómo yo elegí un camino que terminó destruyéndonos. No porque me arrepintiera de cada decisión, sino porque nunca pensé que la caída iba a ser tan seca, tan sin consuelo. Esa noche, Luis me llamó. Fue una llamada breve. Solo me preguntó si me había instalado bien. Le dije que sí. Me dijo que nuestra hija volvería al día siguiente y que hablaría con ella. Me pidió que fuera a casa para estar los tres juntos cuando le explicáramos la nueva situación. Acepté sin poner condiciones. Volví a la casa con una sensación extraña, como si ya no fuera mía. Luis abrió la puerta y me recibió con un gesto serio. Nuestra hija estaba en el salón, viendo televisión, ajena a lo que venía. Cuando nos sentamos con ella y empezamos a hablar, noté cómo se le tensaba el rostro, cómo sus ojos se llenaban, pero no lloró. Solo asintió, hizo algunas preguntas prácticas y se fue a su cuarto sin decir nada más. Luis la dejó sola. Me dijo que era mejor no presionarla. Yo me quedé en la cocina esperando que bajara a hablar conmigo, pero no lo hizo. Cuando me iba a ir, Luis me acompañó hasta la puerta. Me miró con una expresión distinta, más humana, más cercana a lo que habíamos sido alguna vez. Y por primera vez desde que todo explotó, me habló sin dureza. No te deseo mal, Marta. De verdad. Pero tampoco voy a desearte suerte. Porque no puedo fingir que esto fue solo un error. Esto fue una cadena de decisiones que tú tomaste. Yo solo respondí a ellas. No supe qué decirle. Solo asentí. Y antes de cerrar la puerta, él añadió. Si algún día quieres hablar sin rodeos, sin máscaras, sabrás dónde encontrarme. Pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. Porque no va a pasar. Me fui caminando hasta el piso nuevo, con una sensación de final definitiva. No era tristeza pura. Tampoco era alivio. Era otra cosa. Una especie de claridad amarga que te deja ver con nitidez todo lo que hiciste mal, todo lo que perdiste, y todo lo que ya no vas a recuperar. Han pasado 2 semanas desde ese día. No he hablado con Sergio. No porque Luis me lo haya prohibido, sino porque me di cuenta de que esa historia también estaba vacía. Fue una reacción, una válvula de escape, algo que nació por impulso y terminó por hartazgo. No quiero seguir repitiendo errores. Tampoco quiero justificar lo que hice. No hay forma de limpiarlo. Solo puedo asumirlo. Ahora vivo sola, con una rutina nueva, más silenciosa, más vacía.